Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche vamos a hablar sobre el doctor Marcelo Bustamante. Es doctor en biología molecular y también es doctor en genética molecular. No es doctor en medicina, pero como vemos tiene 2 doctorados que le hacen conocedor tanto de la biología como de la genética a nivel molecular. En el año 2011 fue incluido en la lista de los 100 mejores científicos a nivel mundial por el Centro Biográfico de Cambridge, año 2011. Incluido en la lista de los 100 mejores científicos del planeta. Nos encontramos, por tanto, ante un gran científico. ¿Y qué tenemos que ver esta noche? ¿Qué nos puede enseñar esta noche el doctor Bustamante? En el año 2015 fue diagnosticado de un cáncer hepático, de un tumor hepático, mejor dicho, y a nivel terminal ya, era un nivel 4 y le dijeron que ya mejor no había tratamiento porque la esperanza de vida era de 2 meses. Ese fue el diagnóstico. Nivel 4, tumor hepático de nivel 4, 12 centímetros creo que era de grande ese tumor, de tamaño, y al final diagnóstico de 2 meses de vida. Digamos que no se amilanó, se lo tomó de buena manera, se fue a su casa y él pensaba lo siguiente: si más o menos ya conozco la biología molecular, la genética molecular, se trata de estudiar el mecanismo biológico de lo que es la formación de un tumor y ver cómo se puede atajar desde su principio a ese tumor. Bueno, pues eso fue lo que hizo y lo que se encontró fue con lo que hemos hablado aquí en otras ocasiones. Y es lo que en su día expusiera Otto Warburg sobre la formación tumoral, sobre cómo una célula sana llega a mutar a una célula tumoral. Warburg nos decía que ocurren 2 cosas. La primera es que esa célula está en un entorno ácido. El entorno extracelular debe ser ácido. Este entorno ácido lo que hace es que la sangre no puede intercambiar tanto nutrientes como oxígeno a esa célula. A la célula solo le quedan 2 opciones, o morir o mutar. Una vez que muta, pues ocurre que tiene que cambiar hábitos. Si la célula sana se está nutriendo, bueno, aparte de los nutrientes, si su combustible es el oxígeno, pues tiene que cambiarlo porque ya no le llega ese oxígeno. ¿Y por qué lo cambia? Pues por la glucosa. Por tanto, el alimento de una célula tumoral es la glucosa. Esto nos lo dijo Otto Warburg allá por los años 1930-1940 aproximadamente. Premio Nobel, por otra parte, premio Nobel, mejor dicho. O sea que más o menos también era una persona en la que, digamos, sabía de lo que hablaba. Bueno, pues con esto se encontró el doctor Bustamante y entonces desarrolló una terapia alternativa para el tumor y pensó lo siguiente: antes de la propia terapia añadida tendremos que ver una cosa, y es cortar el suministro a ese tumor. Por lo tanto, si se alimenta de glucosa, ¿qué podemos hacer para cortar el suministro, para cortarle el alimento, el sustento? ¿Qué podemos hacer? Pues eliminar la glucosa. Lo has acertado. Lo has acertado porque es sencillo, ¿verdad? Cuando sabemos, porque ya nos dijo Otto Warburg hace casi un siglo, que la célula tumoral se está nutriendo de glucosa, pues resulta más que obvio cuando alguien tiene un tumor. Y no estoy hablando de cáncer, estoy hablando de tumor porque generalmente se habla más o menos como si fuera la misma cosa. Y yo, sin embargo, creo que el cáncer sería la enfermedad, digamos, que fertiliza el terreno para que haya tumores, y el tumor vendría a ser el síntoma de esa enfermedad. Por lo tanto, creo que habría que distinguir tumor o cáncer, ¿no? Bueno, pues cuando hemos visto que la glucosa es el alimento de ese tumor, resulta obvio. Y lo hemos visto pues porque nos lo ha dicho Otto Warburg, como digo, hace casi un siglo. Pues a día de hoy los oncólogos te ponen el tratamiento de la medicina alopática, consistente, como todos sabemos, en esa quimioterapia, en esa radioterapia, y no te dicen, deje usted de tomar azúcar. Bueno, pues al final Bustamante, como primer paso, y además lo han hecho otras personas que también han salido airosas de esta enfermedad, lo primero que hace es eso, cortar el suministro de azúcar y pasar al plan B.
Bueno, luego fijarse también en la nutrición, que la nutrición sea lo más alcalinizante posible, porque hemos dicho que el entorno extracelular de un tumor viene siendo ácido. Por lo tanto, lo que tenemos es que alcalinizar el organismo. Por lo tanto, la nutrición tendrá que ser lo más alcalinizante posible, que no alcalina, porque nos encontramos en la red mucha dieta alcalina que no siempre va muy bien dirigida, que no siempre está muy bien interpretada, y entonces, claro, los detractores acaban teniendo razón. Cuando dicen, por ejemplo, que no tiene nada que ver el pH de lo que tú vayas a comerte, porque luego en el estómago, junto con el ácido clorhídrico, el pH va a cambiar totalmente. Y es cierto, es que no es eso, no es lo mismo alcalinizante que alcalino. Entonces hay, por ejemplo, una ingesta, si tú ingieres limón, que es ácido, el resultado en el organismo viene siendo alcalinizante. Entonces aquí lo que nos fijamos es en el resultado, que el resultado de la dieta sea alcalinizante. Bueno, pues esto es lo que hizo también el doctor Bustamante. Y a partir de aquí, pues decidió hacer una terapia basada en 3 elementos que serían, digamos, el medicamento, ¿no?, de esta terapia. El primero de ellos sería la zeolita. Zeolita, ¿qué es esto? Pues es un mineral. Y este mineral, pues según nos cuenta, tiene la propiedad de alcalinizar el entorno extracelular, que ya hemos dicho que si viene siendo ácido cuando hay tumor, pues bueno, si lo alcalinizamos será vital, porque si alcalinizamos en ese entorno extracelular, la sangre podrá llevar nutrientes y sobre todo el tumor no tendrá sustento para seguir ahí, dado que requiere de un entorno ácido. Bueno, pues como decimos, la zeolita alcaliniza el entorno extracelular, pero además también calcifica las células tumorales. Las llena de calcio, literalmente. Entonces, según nos cuenta Bustamante, llega un momento en que tan llenas de calcio están que se quedan infuncionales, pierden funcionalidad. Supongo que más adelante acaban muriendo por infuncionalidad. Bueno, pues esto así actúa la zeolita. Yo podría decir que no nos volvamos locos ahora intentando buscar zeolita, porque nos dice varias cosas el doctor Bustamante. La primera de ellas, que no se puede encontrar alegremente en las tiendas tipo herbolario o algo así, sino que hay que tener receta médica para encontrar zeolita. Luego he podido ver también en su canal que anda por ahí recomendando a otros doctores que están también prescribiendo zeolita, que no lo hagan en polvo, porque en polvo resulta que cuando estás manipulando ese mineral, resulta que lo acabarás inhalando y la inhalación podría ser perjudicial para los pulmones. Esto lo dice también el doctor Bustamante. Y también parece ser que hay distintos tipos de zeolita, entonces tiene que ser una en concreto, porque si nos vamos a otras, resulta que es una molécula muy cristalizada, muy de cristal, que nos puede hacer daños parecidos al daño de los asbestos en el organismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, no volverse loco intentando buscar ahora zeolita, sino que la forma tiene que ser pues la que nos dice Bustamante, y es que tiene que ser con receta médica. O sea que tendría que haber algún doctor, algún médico que estuviera al tanto y por lo tanto pues hiciera una receta de este mineral, y además en forma de cápsula o de comprimido, porque como dice también Bustamante, no recomienda manipular el polvo, que se está recomendando mucho en la red. Ves mucho vídeo por ahí de personas echando ese polvo en un vaso con agua, y esto, según Bustamante, no sería bueno, andar manipulando el polvo directamente de la zeolita. Bueno, pues el segundo elemento sería veneno de escorpión azul. Esto viene pareciendo ya la receta de la bruja, pero sin embargo todo tiene un porqué. Nos dice Bustamante que el veneno del escorpión azul contiene hasta 20 elementos, de los cuales 12 de ellos son antineoplásicos, vamos, anticancerígenos. Y además de ello también resulta agonista de la zeolita, del elemento anterior que íbamos a tomar, ¿no? Bueno, pues potencia esos elementos, digamos que hace buena sinergia con la zeolita. Vale, pues ya tenemos 2 de los elementos. El primero que alcalinizaba y que calcificaba la célula. El segundo con propiedades antineoplásicas y con buena sinergia con el elemento anterior. Vamos al tercero. El tercero es el jugo de amalaki. El amalaki viene siendo un fruto de este tipo de frutos rojos, y el jugo de esto pues tiene una serie de propiedades también.
Propiedades también, sobre todo, alcalinizantes, nuevamente. Desde luego es importantísimo alcalinizar. Cuando estamos hablando de ir contra un tumor, pues hay que alcalinizar para, como decimos, que el entorno sea lo menos ácido posible o lo más alcalino posible. Nuevamente, cuando en la red te encuentras este tipo de cosas, te encuentras que si lo que hay que alcalinizar es la sangre y demás, entonces tampoco hay que creerse todo lo que veamos en la red. Lo de alcalinizar la sangre ya vimos en otro programa que viene a ser básicamente una tontería porque la sangre no deja margen dentro de su pH, de su pH tan comprendido, ¿no? Ahí intentar alcalinizar la sangre, digamos que además de resultar imposible, nos deja sin electrolitos, etcétera, etcétera. Ya hicimos programas al respecto. Bueno, pues como decimos, el jugo de Amalaki resulta que nos viene a alcalinizar el entorno extracelular, además de que elimina metales pesados, lo cual también es bastante interesante, y además también elimina radicales libres. Pues esto sería la batería que utiliza, la batería de elementos que ha utilizado el doctor Bustamante para su terapia. Estos tres elementos, junto con un poco de sentido común a la hora de retirar el azúcar y a la hora de retirar... estamos hablando del azúcar añadido, o sea, vamos a ver, ya sabemos que el organismo necesita un mínimo de glucosa para funcionar, el cerebro el primero. Pero sin embargo, todo ese azúcar añadido que hacemos a lo largo del día en forma de sacarosa, fuera. Incluso la lactosa de la leche, fuera. Incluso la fructosa de la fruta, con una persona que tenga un tumor, pues también fuera dentro del tiempo que vaya a durar este tratamiento. Digamos que todo lo que sea cortar el suministro de glucosa, fuera. Y esto me recuerda que en su día también hicimos un programa aquí sobre el azúcar, conspiración o placer, se llamaba. Luego os dejaré el enlace al final de este programa. Y hablábamos de eso mismo, ¿no? De cómo hay personas que dicen que si hay una conspiración con el azúcar para que, no sé, para que enfermemos en definitiva. ¿Qué sentido tendría que si sabemos que el azúcar es cancerígena? Y creo que a día de hoy se puede decir bien alto, porque no solamente lo dijo Otto Warburg, sino que es que ahora mismo lo está diciendo uno de los más grandes científicos del mundo, como ha sido reconocido en 2011, el doctor Marcelo Bustamante. Bueno, pues también lo está diciendo, que es que el azúcar es lo primero que hay que retirar y que los médicos no lo dicen a sus pacientes. Bueno, pues esto es una de esas cosas. Al final Bustamante consigue lo siguiente: a los 3-4 meses, recordemos que le habían dado 2 meses de vida en el diagnóstico, pues a los 3-4 meses fue a repetir escáner. Bueno, pues en ese escáner, aquel tumor que decíamos tenía un tamaño de 12 centímetros, se había reducido a 7 centímetros. Interesante, ¿no? Eso es que la cosa iba bien ya. En 3-4 meses. Bueno, pues el siguiente escáner se lo hizo a los 6 meses. Y a los 6 meses había remitido el tumor. Un tumor hepático de grado 4 de 12 centímetros de tamaño había remitido en su totalidad. Cuando Bustamante le dice esto a sus colegas médicos, vamos a recordar que este hombre tiene 2 doctorados, vamos a decir a sus colegas médicos, es un científico. Cuando le dice a sus colegas médicos, lo he hecho de esta forma, he utilizado este tratamiento diseñado para mí y que estos son los resultados, adivina qué le dicen los médicos. Le dicen que se trata de una remisión espontánea. Vamos, que no muestran el menor interés por fijarse en ese tratamiento. Los que no decían remisión espontánea decían milagro, ha sido un milagro. Esa es la explicación que da la medicina a día de hoy. A criterio del doctor Bustamante, pues sencillamente mentalmente los médicos no están preparados para que la medicina alternativa pueda funcionar. La inmensa mayoría de los médicos, su mentalidad pues es la de una persona que ha estudiado una carrera con el mejor fin, con el de ayudar a otras personas, pero creen al 100% en lo que han estudiado en esa carrera, lo creen como lo único, la única alternativa posible. Y si no creen en otras alternativas, pues sencillamente se trata de una remisión espontánea o de un milagro. Prefieren decir eso antes de asimilar, porque una mente científica, digo yo, debería decir las remisiones espontáneas lo son, pero lo son por algo. Entonces, ¿qué la ha ocasionado? Esa debería ser la visión científica, ¿no? Pues nos encontramos con eso, nos encontramos que la medicina
no quiere mirar hacia las posibilidades alternativas, según nos dice el doctor Bustamante. Bueno, pues esas velas nos alumbran. A fin de cuentas, aquí tenemos a una persona que sí nos cuenta cuál ha sido su tratamiento, el que específicamente hizo para sí mismo, el que lo viene aplicando con otras personas. Con unas funciona bien, con otras no tanto, y bueno, hay que recordar que cada tumor pues también puede tener su propio modus operandi, no todos son exactamente iguales. Hay unos que responden mejor al tratamiento, otros peor, por ejemplo los de hígado, los de cerebro responden mejor, los de próstata creo recordar que también. Y al final pues hoy hemos visto a otro doctor más, el doctor Marcelo Bustamante, que digamos ha encontrado algo grandioso para la humanidad, a mi criterio. Ahí está contándolo a año 2018, 3 años después de que le dijeran que ya no estaría entre nosotros. Y bueno, pues en este espacio ya hemos tocado en otras ocasiones a otras personas, entre ellas doctores también, que tenían terapias alternativas para tratar el cáncer, para tratar los tumores. Y desde luego el caso de hoy me parece de los mejores incluso, porque digamos que ha ido a la diana y ha conseguido remitirlo en su totalidad. Nos dice Bustamante que aquella persona que esté con tratamiento alopático, ¿por qué no? Lo puede combinar con ese tratamiento convencional, no tiene por qué ser solamente esto o aquello. O sea que nos dice que puede solaparse, puede complementarse perfectamente con la medicina convencional. Bueno, pues aquí tenemos, esta noche hemos visto el aporte de un gran científico, uno de los 100 mejores científicos, como decíamos, el doctor Marcelo Bustamante. Gracias desde aquí a este doctor por su aporte. Y bueno, creo que mi opinión más o menos ha quedado clara y como de costumbre espero ver la tuya más abajo. Decirte también que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.